va a navegar por estas aguas
Bueno, muchachos, vamos, buenas noches, ¿no? Buenas noches. Buenas Vamos, noches, profe. y esperamos que lleguen nosotros porque si no nos quedamos acá. Bueno, entonces vamos a iniciar el último tema del módulo de innovación y creatividad. Este tema es, digamos, un poco la aplicación de todo lo que hemos visto durante estas 4 semanas y trata de lograr que haya un trabajo en equipo. Como nosotros somos tan pequeños, el grupo, pues vamos a tener que dejar solamente a cada persona tratando de lograr lo que un equipo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde muchas épocas en la antigüedad, ¿cierto? Antaño, desde incluso la época de las cavernas, el juego se ha considerado un mecanismo, una herramienta, un elemento que nos ayuda no solamente a distraernos, sino a explotar nuestra creatividad. ¿Cuántos de nosotros no hemos participado en diferentes juegos, así sean juegos manuales o juegos que no implican tener un conocimiento, una participación en la tecnología, ¿cierto? Que cuando niños lográbamos integrar esos equipos y lograr una victoria, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque está en nosotros ese rol de ganar, esa situación que nos lleva a querer siempre obtener una victoria. Entonces, nosotros entregamos prácticamente todo. La diferencia entre el juego de niños o cuando jugábamos de niños es que normalmente eran individualidades. ¿Por qué razón? Porque pues, en ese momento no había una persona que nos dijera cómo jugar, no había un entrenador, no había un coach, sino simplemente eran juegos de barrio, juegos en donde simplemente queríamos divertirnos. En el colegio y en la escuela también, en la época de recreo, inmediatamente uno salía y ya estaba jugando a algo, incluso sin tener una claridad en qué iba a jugar, de pronto en fútbol, que es el deporte como más popular para los hombres, pero igual uno trataba de estar en un momento determinado en uno de esos equipos. Un rol de equipo, dice el señor Belvin, es una particular tendencia a comportarse, contribuir a interrelacionarse con los demás de una determinada manera, ¿cierto? Porque igual, cuando trabajamos en equipo, tenemos unos compañeros, tenemos un grupo de personas que intentan unirse para obtener esa victoria. Dice Belvin que hay que inyectarse fantasía para no morir de realidad. Ese es el juego. El juego es una fantasía, claro. No estamos hablando del juego profesional, ¿cierto? Donde ya las condiciones son diferentes, donde ya se juega y hay de por medio una gran cantidad de dinero y a mí me pagan por hacerlo. Frente a ese juego, como repito,
no solamente el de niños, sino el de jóvenes, incluso el de adultos, el de los rodillones y cosas, ese tipo de juegos que son fantasía, porque yo no estoy ganando nada, pero me estoy divirtiendo, ¿cierto? Y eso me hace evadir en ese momento de todo lo que sucede, de los problemas, de las situaciones sociales, de todo lo que en un momento es la realidad. Por eso hay que inyectarse de fantasía para no morir de realidad. Nosotros vamos a participar en lo que se conoce como el juego temático de roles sociales. ¿Por qué roles sociales? Porque ya, pues no estamos en edades y ya en las que vamos a jugar una actividad donde simplemente se hace, perdón la redundancia, por deporte, ¿cierto? Entonces ya nosotros nos vamos integrando a una sociedad que exige resultados, soluciones, que nosotros seamos parte importante en esa solución. Entonces el juego temático de roles sociales es importante en la educación inicial porque posibilita el desarrollo de la actividad, escuchen, simbólica, voluntaria, reflexiva, comunicativa, desplegada e imaginativa. Todos estos conceptos hacen parte del momento en que nosotros entramos en un juego. Normalmente un juego es simbólico. Ahí no voy a obtener absolutamente nada, digamos, económico. Voluntaria porque yo lo hago porque quiero. Reflexiva porque dentro del juego tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. ¿Cierto? Independientemente de que sea un juego, yo tengo que tener la seriedad para poder responder frente a un momento. Comunicativa, pues obviamente porque yo tengo que estar integrándome con los demás. Hay una interrelación desplegada pues a través del campo e imaginativa. Esas son formaciones psicológicas que garantizan el aprendizaje. La calidad de la educación está relacionada con la relevancia. En la medida en que la educación sea importante para mí y de alguna manera el juego esté asociado dentro de esa educación, pues la calidad va a ser mejor. En la medida que se crece en relevancia, se crece en calidad. Entre más importancia le dé al juego, entre más importancia le dé a ser protagonista, pues en alguna medida la calidad es mejor. Además, la educación de calidad es un factor de transformación social. Si ese colegio, esa escuela, esa universidad tiene una alta calidad en su educación, es casi, digamos, fijo, o digamos que permite que los estudiantes que tienen esa calidad hagan parte de la transformación social, ¿cierto? Muchos estudiantes, digamos, para hacer una especie de parangón, eso sí, digamos que es parte de la inequidad social, que pertenecen a instituciones de un nivel pues alto, casi siempre son llamados a ser parte del Estado o de la administración privada en cargos importantes, ¿cierto? Los demás se la tienen que ganar a base de protagonismo, a base de lograr que sean reconocidos, a base de conseguir que su imagen sea relacionada con una importancia para desempeñar
un determinado puesto. La calidad de la educación claramente se entiende como la capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la participación democrática y ciudadana, que es lo que vamos a hacer nosotros en el día lunes, martes. El desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo. Y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes. Si nosotros participamos en la educación, o más bien desde la educación, en esa parte integral del juego, en esa parte integral de ser protagonistas, vamos a terminar haciendo realidad eso que venimos comentando. O sea, si yo demuestro mis habilidades, si yo rompo con mis temores, con mis miedos, con mi imposibilidad de tener relaciones, posiblemente voy a lograr que sea parte de un equipo o de un grupo en el cual haya necesidad de participar de una manera activa, creativa, para tomar decisiones. Entonces, para resolver problemas y seguir aprendiendo, el desarrollo de valores y las actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes. ¿Quién no quisiera? Lo dice Smelkes en 1995. Desde siempre, desde mucho tiempo atrás, los problemas sociales han venido creciendo, no vemos soluciones por ninguna parte, nos llena de pesimismo, así nosotros estemos insistiendo que debemos ser más participativos, más integrales, más protagonistas, más positivos, pero la realidad a veces nos demuestra totalmente lo contrario, donde no vemos una salida a una serie de situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el juego, al igual que cualquier otro tipo de ejercicio, es una dramatización que se hace a través de roles, a través de papeles, donde yo participo asumiendo la identidad, la personalidad o la importancia que se genera desde un cargo. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas veces nosotros en alguna reunión, en un grupo de amigos, en qué sé yo, en un lugar donde tengamos que intercambiar opiniones, estemos allí, no terminamos en algún momento hablando de la problemática social, de lo que uno haría, ¿cierto? O de lo que no han hecho las personas encargadas de solucionar esos problemas y que en su lugar usted haría tal cosa. Es cuando nos dicen, resolviendo el problema y arreglando a Colombia. Eso es común. Ese es un juego donde nosotros finalmente encontramos como el momento propicio para descargar todo aquello que ocultamos cuando decimos que si yo quisiera, yo haría tal cosa. Un juego de rol es una dramatización improvisada y que las personas participantes asumen el papel de una situación previamente establecida como preparación para enfrentarse a una situación similar o para aproximarse a una situación lejana o antigua. Porque es que lo que intentamos solucionar puede haber sucedido hace muchos años o hace un mes
¿cierto? Y repito, cuando nosotros, a través de la retórica, a través del discurso, planteamos lo que yo posiblemente haría, estamos enfrentándonos a esa situación. Pues en este momento ya es simplemente simulada, ya es simplemente dramatizada, porque la situación pasó, ¿cierto? Pero también podemos enfrentarnos a una situación futura. ¿Usted qué haría? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Cuál sería su actitud frente a un problema? La actividad puede formar parte de un taller para adquirir nuevas actitudes o incluso para preparar una campaña de actividades. Esto es lo que nosotros vamos a hacer, un taller, ¿cierto? Y en esa parte, cada uno va a exponer una serie de conceptos, intenta entregar unas soluciones, cómo finalmente lo va a lograr eh, con su capacidad, con su conocimiento, con lo que usted, sin la experiencia del que ocupa ese rol, va a hacer para solucionar el problema. Un taller de este tipo es un mecanismo que logra promover el pensamiento creativo en equipo para crear y convivir sobre una cultura de innovación que derive en la generación de ideas valiosas para el entorno. Entonces, dense cuenta que aquí están los dos elementos que hemos manejado durante todo el módulo. Pensamiento creativo, cultura de innovación. Desde todos esos conceptos que hemos intentado explicar y que ustedes al final de cada clase asimilan y exponen sobre la validez o no de todo eso que hemos planteado. El juego pasa por una fase de creación de personajes. Entonces, si ustedes miran aquí a la izquierda, para mí del computador, ¿cierto? Vamos a ver una foto con un grupo de personas que están allí reunidas. Entonces vamos a inventarnos personajes. Claro, siempre relacionadas o relacionados con una situación, ¿cierto? Existen las llamadas hojas de personaje en las que se apuntan sus características, su destreza, su habilidad, su carisma, la sociabilidad y otros atributos. Parte de lo que deberíamos de haber hecho antes de entrar al juego de roles del día lunes y martes hubiese sido responder un cuestionario sobre nuestras habilidades, sobre nuestras capacidades y sobre la forma de resolver problemas. Pero dada la limitación del tiempo, pues digamos que no es posible que hagamos esa actividad. Pero repito, lo ideal hubiese sido que cada persona expresara y contara sobre las características, sobre esa destreza, sobre esa habilidad, sobre ese carisma, sociabilidad y demás habilidades que tenemos cada uno. Pero sobre todo, se pone su historia, sus defectos, sus ambiciones, sus miedos, todo aquello que puede motivar al personaje y que en muchos casos no corresponde a los valores del jugador que lo interpreta. Por eso les digo, cuando uno habla de los roles, está asumiendo un papel que no es el suyo y que incluso a veces usted lo va a desempeñar sin estar de acuerdo con ese personaje. Si a usted de pronto no tienen bien a un policía, por ejemplo, porque le parece que es muy agresivo, que excede su autoridad, que está allí para limitar sus derechos, y normalmente dicen, no, es que no lo acepto, yo no
pueden ser que estén para mi protección, pero no los quiero. Y preciso en el juego le tocó el personaje de un militar o de un policía. Y usted no puede decir, no, es que mi pensamiento, no, porque estamos en un juego. Usted tiene que asumir en ese momento que usted es el policía, ¿verdad? Y estar dispuesto a recibir todas las críticas que se presenten por su valor en la actuación frente a ese personaje que usted no quiere, pero que usted, en pro de que el juego sea interesante, lo está haciendo de una manera que los demás se van a admirar cómo lo hizo. Los juegos de rol son herramientas educativas muy potentes, ya que son un soporte de visualización de problemáticas y dinámicas. A diferencia de los juegos de niños o de los juegos deportivos profesionales o de los juegos en los que simplemente hay una actividad, ¿cierto? De hacerlo porque me agrada, por salud o por muchas otras razones. Cuando hablamos de un juego de rol social, vamos casi siempre a manejar problemáticas y dinámicas de las que somos testigos y vivimos a diario. ¿Cuál es el objetivo de ese juego de roles? Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico, ¿cierto? Entonces, puede ser un problema relacionado con la importancia de la tecnología en el desarrollo cognitivo de las personas. Leí esta mañana un artículo de un sociólogo estadounidense que hacía una crítica violenta al uso de la tecnología, ¿cierto? Y en palabras más, palabras menos, decía que Google está formando personas estúpidas porque no las deja pensar. Es algo que en algún momento creo que discutimos, ¿cierto? Y ese artículo me dije, sería bien interesante que lo pudiesen leer, porque parte de lo que ese tipo, o lo que ese autor expresa, es lo que en algún momento hemos discutido, y especialmente los jóvenes defienden la tecnología, pero los que tenemos la posibilidad de evaluar lo que está pasando con esta juventud, pues vamos a tener de pronto que revisar qué es lo que sucede cuando esas personas son absorbidas desde el celular, desde las máquinas, ¿cierto? Y ya no le están dejando pensar, ya no los están dejando analizar, ya les están limitando su vocabulario. De verdad, créanmelo, un artículo bastante interesante, ¿cierto? Ese podría ser, por ejemplo, un problema real a nivel teórico, emocional cuando sucede algo que nos conmueve, ¿cierto? Algo que nos afecta, la desaparición de una persona por causa de la inseguridad, la falta de empleo, en fin, esas son situaciones que nosotros vivimos a diario. Y físico, porque infortunadamente en cuestiones de salud, pues la situación es bien complicada. Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas. Entonces, cada uno de los grupos tendría que entrar a mirar qué es lo que está pasando, cuáles son las razones que están llevando a esa situación compleja, que está generando un problema y que no se ha podido encontrar una solución.
Cuando hablamos de la táctica, estamos hablando de la estrategia o de la herramienta que vamos a utilizar para, en un momento determinado, dar una respuesta. Comprender a las personas y el papel que desempeñan. Entonces, yo escucho a los otros en su actuación y tengo que entenderlos, ¿cierto? A veces hay sobreactuaciones, a veces otros lo que hacen es simplemente actuar, pero no se les ve la dinámica, no se les ve el interés. Igual, tenemos que comprenderlos. Entender los pensamientos y sentimientos de las personas oponentes, ¿cierto? Mi contrario, el que estoy enfrentando. ¿Qué es lo que él plantea? Yo tengo que ponerme a analizar por qué razón él está tomando esa actitud, por qué reacciona de esa manera. Debo tratar en un momento determinado a entenderlo, desde sus pensamientos y sus sentimientos. Y volvemos con la famosa frase del repo. ¿Por qué es tan importante? Porque es que yo tengo que entender a los demás, tengo que saber que hay demasiados problemas como para que uno de ellos, como mínimo, afecte a las personas que me rodean e incluso que lleguen a afectar. Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos que las personas suelen tener ante una acción, ¿cierto? Entonces, lo que también les comentaba, hay que dejar afuera ese miedo, ese temor. Es que yo no puedo, es que me da miedo, que no quiero hacer el ridículo. Normalmente la persona se molesta cuando le incluyen en un grupo. Ah, es que yo no quiero, es que eso a mí no me gusta, es que considero que eso es muy tonto. Entonces, ¿por qué razón? Porque tiene miedo, temor de ser parte de un grupo el que él tenga que hablar o tenga que expresarse. Entonces prefiere no actuar. Conseguir más información, pues la base de cualquier juego es la información. Desarrollar la cohesión de grupo, pues esa cohesión está dada por el trabajo en equipo. Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su situación. Todo juego nos deja una gran enseñanza. No solo porque nosotros aprendimos y practicamos cosas nuevas, sino porque escuché a los demás, analicé a los demás, tanto los de mi equipo como los otros, y ténganlo por seguro que algo aprendí y que lo debo experimentar en mi vida normal. Adquirir confianza y competencia individual y grupal. Es parte integrante del juego. O sea, si no tenemos confianza, si nuestro nivel de competencia es muy bajo, de todas maneras, eso me va a dejar una enseñanza. Primero, que cuando yo juego, debo hacerlo con honestidad, ¿cierto? Porque sucede que muchas veces alguien juega y está allí, nuestro famoso porque me toca, porque voy con mis amigos, porque pues, no quiero que ellos se queden con menos jugadores, o sea, la excusa de siempre. Y al mismo tiempo creo esa idea de que no voy a hacer nada que me deje alguna utilidad. Perdónenme un segundo. Perdónenme que se me pasó acá. La tenía antes. Entonces, vamos a escuchar un video que es importante para comprender
parte de lo que estamos haciendo en términos de trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy importante. O sea, independientemente de que sea un juego, debemos tenerlo claro. Independientemente de que sea ese juego, hay una responsabilidad, hay un compromiso, hay algo que a mí me motiva, y es estar con mis amigos, y es divertirme, porque el juego es eso, es diversión, no es algo que me obliga, pero reitero, si entro forzado, si entro porque, es que cómo voy a dejar a los muchachos con 9 jugadores, con 8 jugadores, pues hay que decir, lo hace por cumplir, pero su labor dentro del equipo, téngala por seguro, va a ser mínima. Por eso debo conocer a mis jugadores. Vamos a ver si el video Ya está. deja conocerlo. Aprovechaste la oportunidad y ese gran proyecto ya es tuyo. Abres la puerta y entras con tus calcetines de ejecutivo. Te presentas rebosante de seguridad. Tienes un equipo, pero ¿cómo es de bueno? ¿Qué talentos ocultos pueden sacar lo mejor de cada miembro? ¿Cómo identificar sus puntos fuertes para aprovechar al máximo su potencial? Sus títulos profesionales no te dan esa información, pero necesitas saber cómo enfocan su trabajo estas personas, cómo se relacionan, qué nivel de creatividad y de disciplina tienen para conseguir que las cosas se hagan. Si los miembros de tu equipo no aprovechan sus puntos fuertes, el proyecto será una pesadilla. ¡Feliz lunes! Estira un poco. Muy bien. Tranquilízate. Respira hondo. Y conéctate a roles de equipo Belvin. Los expertos Belvin han identificado 9 tipos de comportamiento cruciales para el éxito de un proyecto. Son los roles de equipo. Para ayudarte a asignar tareas a las personas adecuadas, han creado un inventario online que muestra qué roles prefiere tu gente y las preferencias que perciben en los demás. Obtendrás una visión panorámica de los puntos fuertes de cada trabajador. La mayoría prefiere 2 o 3 tipos de comportamiento en el trabajo, se las arregla con algunos otros y prefiere evitar los demás comportamientos. No es un test de personalidad. Belvin mide cómo se manifiestan en el trabajo los puntos fuertes distintivos de cada individuo. Estos comportamientos surgen de la combinación de habilidad mental, personalidad, valores y experiencias que hacen que cada persona sea única. Gracias a Belvin jugarás con ventaja, porque sabrás que la energía de tu equipo está donde debe estar y todos entenderán lo que tienen que hacer para que las cosas salgan adelante. Convierte a tu elenco en un equipo de alto rendimiento. Descubre con quién trabajas. Descubre Belvin. Bueno, entonces les decía cómo este video lo que nos muestra es la importancia de trabajar en equipo. Cuando uno lo hace solo, créanmelo, que a veces tomamos esa posición un tanto egoísta de que yo mejor trabajo solo. No porque algunos de ustedes en algún momento sientan que los demás compañeros o su situación personal no les permite trabajar en equipo. Entonces uno dice, no, yo prefiero trabajar solo. La experiencia de haber trabajado en equipo y haber conocido personas que, de verdad, créanme, se aprovechan de que hay una persona muy dinámica, muy capaz, muy interesada en el trabajo y que quiere que este sea importante, que sea valioso, que realmente aprende con su realización. Pero repito, hay personas que no lo quieren, que no se sienten motivadas, que simplemente acompañan a sus compañeros, que no participan. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que una persona, una sola, como se dice vulgarmente, se echa el equipo al hombro, ¿cierto? Entonces, el trabajo en equipo es importante, es lo que me permite a mí interrelacionarme con los demás. Ser el famoso animal político, ¿cierto? De Polibio, cuando hablaba que todos nosotros somos personas sociales y que cuando no lo somos, tenemos un problema
de adaptación dentro de la sociedad. El doctor Meredith Belbin, ¿cierto?, realizó un estudio en Henley Business School sobre el comportamiento de equipos. Identificó 9 roles diferentes entre los miembros de un equipo. La investigación, que duró una década, consistió en un juego de simulación de negocios en los cuales los directivos competían en equipos de trabajo. Resulta que Belbin una vez analizó la importancia del juego como divertimento, como esa posibilidad de integración y buscó una razón para aprender y enseñar que esa interrelación puede ser positiva. ¿Por qué? Porque pues no solamente es jugar, es identificarse con un cargo que él o que la persona que lo va a hacer de pronto nunca ha pensado en realizar. Ser uno, a ver, el día de el educador o del niño o qué sé yo, donde los colegios utilizan este juego de roles. Entonces, dentro del grupo de niños, hablamos inicialmente de niños porque los juegos nacen en la niñez, tienen como propósito divertirme, distraerme, salirme de esa realidad un poco. Y entonces los niños lo que hacen es desempeñar el papel del rector, el papel del secretario, el papel del docente. Y eso es una diversión impresionante, porque el niño sí lo hace compartir. El adulto, repito, a veces no siente esa motivación, ¿cierto? No le ve resultados. Pero Belbin dijo, bueno, vamos a hacerlo incluso con los gerentes de varias corporaciones y de varios bancos. Y los vamos a llevar a que compitan en equipos de trabajo. Voy a decir ejemplos de empresas simplemente por nombrarlas. Trajo a Google, trajo a Bavaria, trajo con sus grupos, ¿cierto? Que como ustedes están viendo son 9 personas que deben integrar cada grupo porque la característica del juego implica que haya una serie de personajes que van a ser parte de ese equipo. El objetivo era averiguar por qué unos equipos tenían éxito y otros fracasaban. Y a partir del estudio pudo desarrollar su teoría, que actualmente es una de las más importantes en el campo de la psicología. Todo lo que hemos hablado en el transcurso de este módulo nos lleva a reflexionar sobre esa mente, sobre ese proceso cognitivo, sobre ese valor que tienen las ideas cuando las aplicamos, cuando peleamos por ellas, cuando hacemos evidente que nosotros también tenemos esa capacidad de pensar, de razonar y de crear cosas nuevas o innovadoras. ¿Cierto? Entonces, todo eso se mide. Les decía que infortunadamente por el tiempo no pudimos aplicar un cuestionario donde cada uno de ustedes se iba a autoevaluar en razón de unas habilidades de autoestima, de miedo, de resolución de conflictos, etc. Eran 15 situaciones y usted se calificaba de 1 a 5 y al final se saca una media en la que se determina que usted es una persona introvertida, extrovertida, hábil para el trabajo, hábil para hablar, para la locución, etc. Entonces, por eso, digamos que el juego de roles completo es bien interesante. Se puede prever qué rol desarrollará cada miembro del equipo. Las puntuaciones de los test, no lo hicimos, que realizaban aportaban información con la cual se podían hacer predicciones
sobre los roles que desarrollarían los miembros del equipo. Entonces, si hubiésemos hecho el cuestionario, nosotros sabíamos, claro, estamos hablando de 9 personas, que Pedrito Pérez era ideal para ser la persona de planeación, que Julio Cruz iba a ser la persona que se adaptaba al cargo de director, que cada uno, ¿cierto?, de acuerdo a su propia evaluación, pues se iba a determinar en qué puesto era más importante y que no le iba a disgustar, porque era esa habilidad la que iba a establecer en dónde debería estar. Y algo que es importante, el éxito no se basa en el intelecto, sino en el equilibrio. Ciertos equipos que se preveían excelentes por su coeficiente intelectual no consiguieron las expectativas del método. El que daba éxito al equipo era el equilibrio. Cuando hay una relación de personalidades en donde cada uno hace lo que efectivamente quiere, recuerden a Google, sí recuerdan aquella diapositiva donde yo les mostraba que Google, uno de sus grandes éxitos era permitir que un funcionario hiciera lo que realmente quería dentro de un cargo, ¿no? Es que a mí me gusta jugar y entonces yo me voy a jugar y me pagan por ello. No. Dentro de una serie de funciones. Entonces, dentro de un trabajo, a mí me gusta ser el que planea, a mí me gusta ser el que ordena, a mí me gusta ser el director, a mí. Bueno, entonces hágalo. Desarrolle esa habilidad. Y eso le dio éxito a Google. Hay que gestionar correctamente la diversidad de comportamientos. Las personas se comportaban de manera muy diferente ante las mismas situaciones. Los equipos con más éxito fueron los que asignaron las tareas adecuadamente en función de cada comportamiento. Entonces, lo que les venía comentando, o sea, hasta donde un equipo realmente funciona. Y traigo a colación nuevamente el fútbol. Ustedes se han dado cuenta que parte del fracaso de algunos entrenadores ha sido tratar de ubicar a estos en lugares o en puestos diferentes a los que ellos se desempeñan. ¿Recuerdan ustedes, si ven el fútbol, si les gusta el fútbol, cómo a James en España Zidane no lo quería porque él pretendía que James fuera una persona que defendía, que tenía que correr detrás de la pelota y si la perdía tenía que correr detrás de ella, tratar de recuperarla o ayudar a sus compañeros a recuperar esas pelotas. La característica de James no es esa. Él es un tipo creativo, un tipo que está buscando siempre llegar al arco contrario, buscar el gol, hacer el pase. O sea, ¿por qué lo van a obligar a hacer? Sí, le están pagando, pero su nivel va a bajar porque no está ni contento ni puede desarrollar con una buena actitud ese rol. Como cada quien tiene un comportamiento diferente, entonces Belvin lo que hizo fue agruparlo, ya lo dijimos, en 9 patrones que se denominaron roles de equipo Belvin. Actualmente se utilizan en organizaciones de todo el mundo para entender y desarrollar las personas y los equipos. Entonces, a nivel de empresa, como una forma de lograr conocer a sus empleados, de lograr conocer esas habilidades, entonces las empresas hacen este tipo de ejercicios tácticos para lograr entender a sus funcionarios y a sus empleados, para conocerlos. Porque una cosa es verse todos los días y conversar y haga tal cosa y él lo hace. Pero otra cosa es que potencialmente él puede ser una persona que dé más en otro puesto. Y entonces por eso lo hacen. La
teoría permite identificar el rol de cada uno de los miembros del grupo. De este modo, cada uno de los miembros puede conocer y utilizar sus propias fortalezas y gestionar sus debilidades. Entonces, también para el trabajo que vamos a hacer, cada persona va a establecer sus fortalezas y debilidades y va a encontrar una respuesta en la cual va a desempeñarse. ¿Cuáles son esos 9 roles? El cerebro es creativo e imaginativo, el investigador de recursos, que es extrovertido y entusiasmado, el coordinador, que es muy maduro y muy seguro, y ningún grupo va a, digamos, a conformarse sin ese coordinador. El impulsor, dinámico y retador, el evaluador serio y exacto, el cohesionador, cooperador y diplomático, el implementador, práctico y eficiente, el finalizador, ansioso y perfeccionista, y el especialista, entregado e independiente. Son características que debe tener cada jugador en el momento en que sea designado. Y aquí los define más abiertamente, ¿cierto? Recuerden que infortunadamente nosotros solo somos 4 o 5 y ni siquiera alcanzamos a conformar un equipo. Pero, pues es necesario que cada jugador, cada uno de ustedes, desempeñe todos estos roles, ¿cierto?, en su presentación. Coordinador. Esto es más a modo de información para ustedes, reitero. Coordinador. Esta persona tiene un comportamiento maduro, es un gran comunicador y promueve la toma de decisiones. Además, delega eficazmente. Su debilidad puede delegar en exceso, dejando poco trabajo para él mismo, por lo que se puede percibir como manipulador. Aparte del juego, esto es una realidad. Resulta que muchas de las personas que se nombran como jefes, como directivos, con un nivel superior, un rango superior, pues normalmente comienzan a delegar, y ellos dicen, no, es que yo estoy coordinando, es que hago cosas más importantes. No, mentiras. La verdad es que con el poder que tiene, comienza a delegar, a entregar sus funciones a otros para que lo hagan. Y al final, pues simplemente es una persona que manipula los grupos, pero él va y presenta el trabajo como si lo hubiese hecho. Cohesionador. Esta persona se encarga del buen clima en el equipo. Es empático y diplomático, o sea, tiene una gran facilidad de relacionarse con los demás. Y esa facilidad, pues lo lleva a ser diplomático, a ser cortés, a ser amable, a tratar de establecer una relación bastante cercana con los otros jugadores. Lo más interesante es que es un buen mediador en los conflictos, ya que escucha e impide los enfrentamientos. Su debilidad puede ser indeciso en situaciones cruciales. Entonces aquí esa persona tiene esa característica de ser un buen relacionista, pero al mismo tiempo ayuda a solucionar conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una situación bastante compleja, de pronto no tiene esa habilidad para una situación crítica, ¿cierto? Y puede, infortunadamente, dar resultados negativos. Investigador de recursos. Esta persona es de un perfil comercial. Recuerda que este juego que inventó Belvin era para los trabajadores de una empresa. Por eso hablamos en algunos momentos de la parte comercial y empresarial. Esta persona es de perfil comercial, generalmente extrovertida, comunicativa y emprendedora. Su debilidad puede ser demasiado optimista
y perder el interés una vez haya desaparecido el entusiasmo inicial. O sea, este investigador es el que recauda toda la información para que el grupo comience a trabajar. Pero una vez conseguida la información, se desentiende del problema y del juego. El cerebro, creativo e imaginativo, una fuente de ideas para el equipo que además resuelve los problemas difíciles. Su debilidad puede ignorar algunos incidentes y estar demasiado absorto para comunicarse de forma efectiva. Puede ser despistado y olvidadizo. Entonces, cuando vemos el cerebro ya nos imaginamos, ¿cierto? Es esa persona que analiza los problemas, ¿cierto? Y que los resuelve. Pero en algún momento se enfoca tanto en un problema que puede olvidar cosas importantes. O se le olvida, ¿cierto? Por su misma deseo de encontrar una respuesta efectiva, a veces algo que para los demás puede ser importante, para él no lo es. Especialista, aporta cualidades y conocimientos específicos de una tarea en particular. Es entregado e independiente con intereses limitados. Su debilidad puede contribuir en áreas muy limitadas y explayarse en tecnicismo. O sea, cuando una persona adquiere una determinada especialidad en su trabajo, no es especialista que va a una universidad e hizo, aun cuando es parte de lo que finalmente se consigue cuando uno, por ejemplo, se especializa en finanzas. Entonces todo lo resuelve a través del área financiera, a través de ejercicios matemáticos, y realmente eso no es lo único que puede aportar a una organización. Hay otras situaciones, ¿cierto? Y entonces eso lo limita, porque se queda en la norma y en los tecnicismos. Monitor evaluador es un estratega eficaz y observador. Ayuda a tomar decisiones desde un punto de vista objetivo, juega con exactitud. ¿Cuál es su debilidad? En ocasiones no tiene iniciativa ni habilidad para inspirar a los demás. Además, a veces puede ser lento para tomar decisiones. Entonces, ese jugador, ¿cierto? Es muy buen estratega, observador y perspicaz, ayuda a los demás a tomar decisiones, ¿cierto? Y casi que va a la fija, porque conoce también el tema, que en un momento determinado puede decir lo que usted dice es cierto, lo que usted dice no está relacionado con el problema, pero a veces se demora en analizar tanto que no toma decisiones. Implementador, es disciplinado, organizado y eficiente. Transforma las ideas en acciones. Es una persona práctica y de confianza. Su debilidad puede ser en cierta medida inflexible y lento en responder a nuevas posibilidades. Resulta que el implementador es el que lleva a cabo realmente lo que se decidió para solucionar un problema. Entonces es la persona que va a encontrar los medios, los mecanismos, las herramientas, las normas que van a hacer posible que eso sea cierto. El impulsor tiene mucha iniciativa y proactividad, trabaja bien bajo presión y es dinámico. Su debilidad en ocasiones es propenso a provocar y puede ofender los sentimientos de la gente. No sería sorprendente que fuese malhumorado en su afán de conseguir que las cosas se hagan. Es el que siempre está permanentemente diciendo, oiga, pero ¿por qué no hicieron? ¿Por qué? Usted sí que es muy lento, usted sí que no puede oír a las personas, porque es una realidad, ¿cierto? Entonces los demás, ¿qué es lo que hacen? A veces en un momento determinado ya no siguen su orientación. Finalizador, que es el último jugador, como su nombre lo indica, es el encargado de que las cosas finalicen en el plazo y la calidad esperada. Es concienzudo, ansioso y esmerado. Al igual que todos los demás, también tiene debilidades. Puede tender a preocuparse de forma excesiva y ser reacio a delegar.
al contrario de lo que hablábamos de el coordinador, el finalizador tiende a no delegar. Eso no es bueno. Además, en ocasiones puede ser acusado de llevar su perfeccionismo al extremo. Como él es el finalizador, él quiere que todo salga bien, que todo quede perfecto, que se cumplan los plazos, que se cumplan las reglas, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, no, antes vamos a mirar, es que se me corrieron los cuadros. Que cada jugador normalmente tiene una especie de identificación, ¿cierto? Eso sirve para que algunos lo tomen como chiste. Pero nos dice Belvin que la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio, ¿cierto? Entonces, cuando esos chistosos, esas personas que se creen importantes porque parecen payasos, lo que están ocultando es su propia ignorancia. Y eso es evidente y lo vemos en las reuniones en donde alguna persona sale, perdónenme, con una babosada, con una tontería. Entonces lo que está ocultando es que no conoce de lo que se está hablando y entonces ese lo vuelve chistoso para evitar que alguien le pregunte, ¿cierto? Y entonces, como está complejado por no saber, utiliza la burla como medio para salirse de la situación. Y repito, vamos a ver el último video, ya finalizando esta temática de innovación y creatividad, para luego entrar a detalles del taller que vamos a realizar entre lunes y martes. Cuando trabajamos con un equipo es importante considerar las personas que trabajan en él y sobre todo las diferencias entre unas y otras. Hay una persona que es Meredith Belvin que nos habló precisamente de cuáles son los roles de equipo, que investigó muchísimo dentro de los equipos qué pasaba para que unos consiguieran altos resultados y Profe, no hay audio. se quedaran a medias. En los equipos en los cuales se conseguían... No hay audio, no escucho nada en el video. Algunos... Esta mañana también tuve ese problema. ¿Pero sabe cómo lo solucionamos? Ah, claro que es que si lo tuvieran, uno de los estudiantes logró identificar el video por internet y desde allá, porque es que yo no sé aquí desde mi computador por qué no sale el audio. ¿Será que alguien lo puede buscar? César Piqueras en Juego de Roles. Y lo abre y yo cierro acá y ustedes lo abren allá. ¿Lo podemos hacer? Lo estoy buscando, profe. César Piqueras, Juego de Roles. Es por YouTube. Uy, hay varios. César Piqueras, Juego de Roles. Ese. Donde usted ve este personaje. Ahí está incluso en la presentación. Cuando trabajamos con un equipo es importante. Encuentro varios, profe. Ya le comparto pantalla acá. Bueno, Sí puedo. No puede iniciar función de compartir pantalla. No, porque yo lo tengo. Ya va a salir. Ya voy a salir. Listo, profe. Ya salí, por favor. Gracias, profe. Ya miramos acá. ¿El video, profe? Este es de YouTube. Trabajo en equipo Roles Belmi. Súbalo, por favor. Súbalo y comenzamos desde... Porque así lo hicimos esta mañana. Creo que el mayor listado de preguntas. Trabajo en equipo... ¿Será este? Este de competencias. No es este. Sí, creo que es este.
¿El de 8 competencias? Con... Sí, sí, miremoslo a ver. No, no, no es ese. Ah, Pero yo busco acá en YouTube porque es que bueno, realmente estoy buscando así en YouTube, búscalo en YouTube. sí, en el... Véalo abajo. Ahí. Cuando trabajamos con un equipo, es importante considerar las personas que trabajan en él y sobre todo las diferencias entre unas y otras. Hay una persona que es Meredith Belvin que nos habló precisamente de... ¿Ahí escuchan? Sí, compañero. Sí, 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 estamos escuchando. Listo, un segundito ya. Déjalo seguir. ¿Cuáles son los roles de equipo? Que investigó muchísimo dentro de los equipos qué pasaba para que unos consiguieran altos resultados y, sin embargo, otros se quedaran a medias. En los equipos en los cuales se conseguían altos resultados, habían algunos roles importantísimos e imprescindibles de los que te voy a hablar ahora. Belvin englobó estos 9 roles dentro de 3 categorías. La primera categoría tenía que ver con capacidades mentales, la que llamó roles mentales. La segunda categoría tenía que ver con temas sociales, por tanto son roles sociales. Y la tercera categoría engloba a todos aquellos roles que tenían que ver con hacer realidad las cosas, son roles de acción. Dentro de los roles mentales nos encontramos 3 tipos de roles. El primero de ellos sería el especialista, aquella persona que realmente domina muy bien la técnica, que domina muy bien el trabajo, que es, como su nombre indica, un especialista. Además, es importante un rol que se conoce como el monitor evaluador. Es un rol que está juzgando todas las ideas y que realmente es el crítico del equipo. Es aquel rol que juzga con mucha precisión todo lo que está ocurriendo en el equipo, cuáles son las ideas, y que en ocasiones puede ser esa persona molesta, que parece que a todo dice que no, pero sin embargo es una persona que está mirando desde otra perspectiva qué está ocurriendo, cuáles son las ideas, cuáles son los planes, y que está dando otra visión muy distinta. Además, hay otro rol al que Belvin llamó el cerebro. El cerebro es el creativo, es la persona que realmente se ocupa de que emerjan nuevas ideas. Quizás su defecto es que no se detiene en ninguna de ellas y que constantemente está haciendo que aparezcan nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo, es un rol muy importante en un equipo. Recuerda, roles mentales son 3. Los roles especialista, el rol monitor evaluador y el rol cerebro. Además, aparecen roles sociales. Y una vez más, 3 roles sociales son los importantes. El primero de ellos tiene que ver con esa habilidad nuestra de coordinar, de dirigir a un equipo o de dirigir a un grupo de personas. Es el que llamo coordinador. El coordinador es una persona madura y segura de sí misma que hace esa función consciente o inconsciente de dirigir a un equipo, de saber llevarlo a la mejor dirección y realmente es la persona que más guía da al equipo. Además, aparece un rol que se ocupa de los contactos, de la parte social de contactos, pero sobre todo con el exterior del grupo. Esa persona que siempre tiene a alguien a quien llamar para pedir la información. Es el que Belvin llamó el investigador de recursos. Es una persona que se ocupa de los contactos con el exterior, de traer energía al grupo, de traer información al grupo que el grupo necesita para ejecutar la tarea. Y por último, dentro del equipo existe siempre una figura que se ocupa de que las cosas pues vayan muy bien. Es la figura que se ocupa de la cohesión. Y así le llamo el cohesionador. Esa persona que siempre tiene una broma, que siempre tiene un comentario, una palabra de ayuda y que siempre realmente está cerca de los demás para hacer que todo el equipo esté cohesionado al máximo y haya ese espíritu de grupo tan necesario. Y además, por supuesto, en cada equipo tiene que haber roles de acción. En concreto, también son 3. El primero de ellos es el impulsor. Es decir, el impulsor es esa persona que se ocupa de presionar al equipo, de hacer que las cosas ocurran ejerciendo presión. Realmente tiene un pequeño defecto y es que a veces puede ser un poco ofensivo para los demás, porque es una persona demasiado orientada a la acción que se ocupa realmente de ir con el látigo yendo detrás de las personas. Es un rol a tener en cuenta porque muchos equipos también necesitan de esa presión, de que el tiempo está detrás de nosotros y hay que conseguir los resultados. Además, nos encontramos con un rol que se ocupa de hacer que el trabajo pase de los planes a la realidad, es decir, que se ocupa de la acción totalmente, es el implementador, es el que hace que las cosas ocurran. Son personas muy orientadas a resultados que hacen que las cosas se vayan haciendo realidad en el equipo. Y por último, aparece un rol de acción que tiene que ver con la calidad. Es un rol muy minucioso que nos habla de finalizar el trabajo con la calidad exigida y con realmente la concreción que el cliente necesita. Este rol
se le llamó finalizador. Es necesario que estos 3 bloques de roles estén dentro de un equipo. Idealmente que los 9 roles que hay en total estén realmente dentro. En un equipo tiene que haber roles de acción, roles mentales y roles sociales para que las cosas vayan bien. Imagina un equipo sin roles mentales. Sin roles mentales seguramente el producto o el servicio sería mediocre, no sería lo suficientemente bueno. O imagina un equipo sin roles sociales, pues seguramente el equipo no estaría cohesionado o no estaría bien dirigido. Imagina un equipo, por ejemplo, sin roles de acción. Muy buenas ideas, muy buen rollo, pero el trabajo realmente no se acaba nunca y no se finaliza. Por tanto, los 3 bloques de roles hacen falta e idealmente dentro del equipo, como decía Belvin, unas personas u otras tenemos que ir asumiendo los 9 roles. Cuando conseguimos esto, el equipo empieza a tener un alto rendimiento y todo empieza a ir mucho mejor. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces entramos ya al taller. Como, regálenme un segundo que se me perdió acá. Vamos a buscarlo, regálenme un segundo. Camilo. ¿Ya la están viendo? ¿Sí están viendo la pantalla? No, no hay nada. No, profe. Bueno, espérenme un segundo. Esta vaina por haberme salido. Pero vuelvo y entro. Ahora sí. Porfa. Sí, profe. Bueno, Sí, ya. entonces, ¿en qué consiste el taller luego de haber escuchado todo lo que significa para el ejercicio de aprendizaje y para la innovación y la creatividad? Se trata de establecer unos juegos donde cada uno va a encontrar una problemática, ¿cierto? Para ponerles un ejemplo, creo que también lo hablamos el día de ayer. Pongámonos en el caso del abuso policial o de la policía, ¿cierto? Entonces uno de los graves problemas que hay en ese momento es el abuso policial, ¿cierto? La causa, o sea, el problema es el abuso policial. ¿Qué causa el abuso policial? Por ejemplo, que se contrata a personas con escasa educación, que la formación, que no lo forman en cursos para derechos humanos, que la policía tiene una ventaja de la fuerza, porque se supone que los policías y las Fuerzas Armadas son los únicos que pueden utilizar la fuerza como medio para defender al Estado, ¿cierto? Etcétera. ¿Cuál sería, ese es otro rol, cuál sería la propuesta para lograr que eso desaparezca? Por ejemplo, o que desaparezca, no, o que disminuya, ¿cierto? Por ejemplo, enviar a cursos de capacitación relacionados con los derechos humanos, que se especialicen en, y viene todo el cuento, ¿cierto? Lograr que haya un mayor nivel en las personas que ingresan a la policía y que deben tener como mínimo, por ejemplo, el bachillerato y analizarse su
vida, qué sé yo, social, en términos de que no sean personas que han tenido problemas con la ley, etcétera, etcétera. Y por último, viene el finalizador, que va a decir cómo va a implementar todo eso que el planeador logró entregar como una solución. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a utilizar al Estado a través de acuerdos en el Consejo, va a reunirlos, va a explicarles, va a hacerlo a través de instituciones de nivel universitario para que dicte esos cursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Cada jugador tiene unas fortalezas y unas debilidades. Recuerdan que hablamos ahí atrás. Entonces, cada uno va a tener que entregar cuál considera usted que es su fortaleza. Mi relación con los demás, mi empatía, mi seguridad para establecer, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Aquí está el proceso. Entonces, la causa ya les expliqué. Entonces, la causa es que los agentes de policía no tienen cursos, etcétera. La solución es mandar los cursos, etcétera. El plan de acción es lograr convenios con las universidades para que formen a los policías y les dicten cursos de recursos humanos, etcétera, etcétera. Como somos 5 solamente, entonces pues no puede haber un grupo de 1. Entonces vamos en aras de que haya una mayor participación. Va a haber un grupo de 3, ¿cierto? Y va a haber un grupo de 2. Entonces, ustedes se van a tomar unos 5 minuticos para conformar el equipo, ¿cierto? Entonces, van a reunirse ustedes allá los 5, van a crear un grupo de 3 y van a crear un grupo de 2. Cuando lo tengan, se comunican conmigo y continuamos con el taller. ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí está claro? Sí, profe, pero Sí. ¿cómo hacemos la comunicación? No, ustedes allá por internet, ustedes allá se comunican internamente entre ustedes. Y ¿Por luego, interno? sí, interno, o sea, ustedes no se pueden comunicar como estoy haciendo yo con ustedes. Sí, no, necesitaríamos el teléfono de Daniel Bueno, y háganlo y reúnan los grupos de 3, un grupo de 3 y un grupo de 2. No podemos hacer más. ¿Listo? Daniel, si nos regalas Bueno, tu teléfono ahí al chat, te agregamos bueno, grupo. Sí, señor, ya mismo. listo. Hágale.